Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una presentación más de Casa Body Adicciones. Me encanta estar con ustedes de vuelta con un tema que sé que a muchos de ustedes les es importante, les es interesante. Y pues nada, el día de hoy estamos de regreso a una hora diferente de la que normalmente nos conectamos, pero con mucho gusto de saludarles a todos y a todas. Y pues bueno, les cuento un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy en esta conferencia virtual. Como algunos de ustedes tal vez saben, esta es la continuación de una presentación que hicimos hace bastante tiempo ya. De hecho, fue la primera presentación presencial que hicimos aquí en casa. Y obviamente pues nos interesaba mucho conversar con los familiares de los residentes de aquel momento y hablar pues justamente qué es lo que podemos hacer ante nuestras propias conductas, nuestros propios pensamientos a la hora de tener un familiar con adicción. Y pues esta charla fue una charla eh, muy importante para nosotros, ¿no? Porque, insisto, fue la primera y pues nos dimos cuenta de la importancia que tenía, sobre todo para las personas, este tipo de información. Entonces, bueno, pensando, platicando aquí en casa sobre qué temas podríamos tocar, decidimos abordar un poco la misma temática de la codependencia, pero desde una perspectiva un poco más práctica, una perspectiva más de, bueno, ¿qué hago, no? Creo que la presentación pasada, la conferencia pasada, nos daba herramientas conceptuales, ¿no? Nos daba definiciones, nos daba un mapa, ¿no? Más o menos general sobre qué era la codependencia, cómo se manifestaba. Entonces, si usted, persona que está conectada en este momento, no ha visto esa conferencia, pues le invito a que la vea. Sin embargo, no es necesario que hayan visto la otra para ver esta. A final de cuentas, pues es parte de un mismo marco conceptual. Obviamente, las soluciones ante la codependencia que nosotros planteamos, las hemos explicado en otras conferencias que están a disposición de todos ustedes en nuestra página de YouTube. Entre ellas está, pues, límites asertivos, desprendimiento emocional, la familia y el adicto, ¿no? Que son herramientas básicas para entender esta condición y poder, pues no sé, tener un desarrollo de proceso paralelo, digamos, a nuestro familiar con adicción. Entonces, bueno, dando esta breve introducción, me gustaría empezar con el material, agradeciendo a todas las personas que están conectadas. Eh, muchas gracias por estar por acá. Hola Tania, qué gusto verte. Margarita, Berenice, Oscar, Miguel Ángel, Lupita, Leonardo, muchas gracias por estar acá. A final de cuentas, pues hacemos esto para ustedes y espero que sea de utilidad el material que estoy por presentarles. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia. Primero, pues recordar la definición de codependencia y también recordar un poco que este concepto ha evolucionado con el paso del tiempo. Ese es un concepto que nace desde el mundo de las adicciones y como ya se había mencionado en otras ocasiones, pues es esta observación que se hace de los familiares, específicamente de las esposas de hombres alcohólicos. Obviamente, esta definición se amplía y la que con la que vamos a trabajar hoy pues va a ser justamente la de Melody Beattie, que es una de las autoras más importantes en el terreno de la codependencia. Básicamente, Melody nos dice que una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte al punto de estar obsesionado con controlar la conducta de esa otra persona, ¿no? Entonces, básicamente lo que hablábamos en la charla anterior era justamente el poner al otro por encima de uno. Básicamente eso es, sin demasiada maroma, lo que entendemos por codependencia. Es decir, en lugar de ocuparme de mí, me estoy ocupando del otro, ¿no? Entonces, esta
ampliación, digamos, del concepto es importante porque pues ya no solamente va a incluir a adictos y familiares de adictos, sino pues cualquier persona que dé las llaves de su tranquilidad a otra estaría en el terreno de la codependencia. Justamente ayer platicábamos en grupo de terapia cómo los pacientes de repente decían, oye, pues yo como adicto puedo ser una persona codependiente porque se supone que yo soy el dependiente, ¿no? Entonces mi familiar es el codependiente. Y yo les aclaraba, ¿no? Que es una concepción que ha cambiado y que obviamente una persona con dependencia de sustancias puede tener codependencia de otras personas o poner al otro por encima de sus propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, me gustaría empezar con esta pregunta que creo es bien importante a la hora de hablar de codependencia. ¿Son las personas codependientes víctimas? ¿No? Algo que hemos mencionado en otras ocasiones es que la persona codependiente tiende a sentir muchísima frustración por la conducta del otro y muchas veces esta frustración es perfectamente entendible. Es decir, si yo tengo un familiar con adicción y esta persona en su adicción activa, choca el carro, se endeuda, roba, miente, etcétera, etcétera, pues podríamos estar hablando de que somos víctimas de esa conducta, ¿no? Sin embargo, el juego, digamos, de la victimización de la persona con codependencia es justamente no hacerse responsable de su propia vida. Es decir, en lugar de hacerse la pregunta, ¿cómo es que yo estoy en un escenario donde tolero este tipo de conductas? Lo que voy a hacer es enfocarme en señalar esa conducta, en vigilar, en castigar al otro para que se haga responsable de sus actos. Sí, si se dan cuenta es una línea muy, muy, muy delgada, porque seguramente alguno de ustedes que nos esté viendo podrá decirnos, oye, pues a mí yo he sido afectado directamente por la conducta del otro, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cuál es tu responsabilidad en todo esto? Es difícil de repente responder esa pregunta. Y para ello me gustaría mostrarles un pequeño cuadro comparativo en relaciones de pareja. Ya no estamos hablando, si se dan cuenta, en terrenos de abuso de sustancias o dependencia de sustancias, sino relaciones humanas en general, ¿no? Entonces tenemos dos perspectivas con las que podemos trabajar. Una de ellas es el sistema abierto, lo que conocemos como amor, ¿no? En términos muy generales, muy genéricos, y el sistema cerrado, que es la adicción. Si se dan cuenta, este sistema cerrado no va a permitir variaciones, ¿no? Va a ser un sistema inflexible, va a ser una forma de manejarse y de presentarse al mundo que es inflexible. Esta inflexibilidad la mencionó Robert Stubby, que es el creador o la persona que acuña el término de codependencia, cuando nos habla de que la codependencia viene de estos contextos que son rígidos, que no permiten la libre expresión de la personalidad y que a final de cuentas nos dejan en un terreno de vulnerabilidad, aprensividad, celotipia de repente, ¿no? Donde el otro digamos, tengo que asegurar que el otro se quede, tengo que asegurar que el otro no se vaya, tengo que controlar al otro porque esa es la estructura con la que estas personas se han desarrollado. Entonces, bueno, la comparación creo que es importante porque desde el sistema abierto, la pareja podría concebirse como un espacio para crecer, expandirse y el deseo de que el otro también lo haga de la misma manera. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema cerrado, la persona tiende a ser dependiente, basando la seguridad, basado toda la estructura de esta relación en la seguridad y la comodidad. Usa intensamente la necesidad y el enamoramiento como prueba de amor, que en realidad puede ser miedo, inseguridad o soledad, que justamente es lo que menciono, ¿no? A final de cuentas, estas personas en el nombre del amor tratan de ceñirse a la otra persona y no tener una libre expresión. Es decir, si la otra persona tiene sueños o anhelos o proyectos, de repente nos causa incomodidad, ¿no? ¿De dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil de repente desde este sistema cerrado, pues tener relaciones justamente libres, plenas, ¿no? Y que nos hagan sentir pues eso que se espera que sintamos del amor.
Al mismo tiempo, en esta perspectiva de sistema abierto, tenemos intereses separados, amistades diferentes, mantenemos otras relaciones significativas, ¿no? Y es decir, básicamente la persona tiene una vida además de su vida relacional, ¿no? Desde el punto de vista adictivo, podríamos pensar que el involucramiento es total. La vida social es limitada, descuido de los viejos amigos e intereses. Y aquí es donde el tema de la codependencia cobra muchísima importancia. Es decir, no se trata tanto de mi relación con mi objeto de afecto, sino mi ausencia en las otras áreas de mi vida, ¿no? El tema no es que yo me esté muy interesado en mi relación de pareja o mi relación familiar, sino que no hay nada más de lo que yo me pueda agarrar. Esta parte es bien importante para entender la codependencia, ¿no? Podríamos enfocarnos mucho en la relación. Las personas codependientes llegan a consulta y normalmente llegan hablando del otro, lo que el otro hizo, lo que el otro no hizo, básicamente una lista de quejas y de frustraciones bien legítimas en cuanto a la conducta del otro, pero rara vez hay una asunción de responsabilidad, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo hago es, bueno, ¿cómo están las otras áreas de tu vida? ¿No? Porque este enfoque específico no tiene que ver tanto con la persona, sino con estas ausencias que menciono, ¿no? Desde el punto de vista del sistema abierto del amor, existe un favorecimiento de la expansión del otro, una seguridad de la propia valía. Es decir, si el otro crece, yo crezco. Si el otro crece, qué bueno. Si el otro recibe un ascenso, qué chido. Si el otro se gradúa, si el otro hace un curso, lo que sea, no me siento amenazado, no siento esta necesidad de ver qué es lo que está haciendo y con quién lo está haciendo, ¿no? Desde el lado de la perspectiva adictiva hay una preocupación por la conducta del otro, una dependencia de la aprobación del otro para determinar la propia identidad y la autoestima. Una gran parte del peligro de la libertad del otro es justamente qué va a pasar conmigo si el otro hace lo que quiere hacer, ¿no? Si mi identidad está marcada por mi relación con la otra persona, ¿cómo le hago si la otra persona no está aquí a mi disposición? ¿No? Y ese es un gran problema en terrenos de relaciones humanas y por supuesto de codependencia, ¿no? En el sistema abierto desde el amor estamos pensando en confianza, en una actitud abierta, ¿no? Y esta confianza no viene de esta necesidad de certeza absoluta, sino de entender que la confianza es un acto implícitamente riesgoso, ¿no? Es decir, no confío porque estoy seguro que la otra persona no me va a fallar, confío porque sé que la confianza es aquello que me va a ayudar a conectarme con el otro, ¿no? Una actitud abierta ante mis necesidades y las necesidades del otro. ¿Cómo se percibe esto desde el punto de vista adictivo? Celos, aprensión en las relaciones, miedo a la competencia y este suministro de protección, ¿no? Yo te voy a patrocinar, te voy a facilitar la vida para que te quedes aquí y no te vayas. Y de ahí, pues tenemos estas relaciones que no parecen de pareja, sino más bien de papá a hija, de hija, perdón, madre, hijo, etcétera, etcétera, todas las combinaciones que ustedes piensen, donde hay una asimetría importante de poder y de responsabilidad, ¿no? Desde el punto de vista del sistema abierto, las personas pueden tener la capacidad de disfrutar el estar a solas, ¿no? Es algo que se disfruta, es algo que se vive desde el gozo, y sin embargo, desde el punto de vista de la adicción, es algo que nos genera intolerancia, incapacidad para soportar las separaciones, e incluso cuando hay conflicto, y apegarse aún más estrechamente, manifestar síntomas de privación, pérdida de apetito, agitación, letargo, sensación de agonía, desorientación. Es decir, me genera muchísimo malestar no tener a la otra persona a mi lado. Y ojo, creo que la parte importante acá es aunque haya conflicto, aunque yo no esté satisfaciendo mis necesidades, aunque yo no esté viviendo la vida más plena posible, aunque no me sienta libre, ¿no? Mantengo y me apego más estrechamente a esta persona porque no puedo soportar la separación, me genera mucha incomodidad visualizarme lejos de la otra persona. ¿Cómo sería el rompimiento bajo estos dos esquemas? Bueno, la persona que vive desde el esquema del amor, el sistema abierto, acepta el rompimiento sin sentir una pérdida de la propia valía y autoestima. Es decir, yo como ser humano me mantengo intacto, ¿no? Eso no significa que no me duela, eso no significa que no me importe, eso no significa que no vaya a vivir un duelo, significa que yo como ser humano sigo completo.
No me quitaron un brazo, no me quitaron una pierna, sino simplemente la vida natural de las relaciones hace que éstas terminen, punto, ¿no? La persona, desde el punto de vista adictivo, se siente inadecuada, devaluada y a menudo se trata de una decisión unilateral, es decir, no es algo que se comparte, no es algo que, por ejemplo, decir, tú decides que esto termine y yo me quedo aquí de este lado sin poder, sin agencia, sin nada que decir al respecto, ¿no? Entonces se siente esta inadecuación y muchas veces, seguramente lo han visto o les ha pasado, muchas veces como que nos adelantamos, ¿no? A ver quién termina la relación para quedar en esa sensación de ventaja, en esa sensación de poder y la otra persona socialmente la leemos como esta persona en derrota, ¿no? Esta persona que perdió algo, que le quitaron algo, ¿no? Y a final de cuentas, pues creo que una versión un poquito más comprensiva y compasiva de la situación es básicamente entender que lo que a veces queremos dejamos de quererlo y que las personas cambian y que las personas avanzan en su vida y eso no significa que tengan que estar juntos para siempre hasta que la muerte nos separe. Obviamente hay ritos y mitos sociales que favorecen mucho esta idea del muégano, ¿no? No, la idea de del siamés emocional, ¿no? Que no existe uno sin el otro, ¿no? Ante el rompimiento, una persona desde el sistema abierto desea lo mejor para su pareja y aunque hayan terminado pueden ser amigos. Esto si volteamos a ver las telenovelas, pues es algo que no sucede, ¿no? Normalmente el rompimiento se da desde el punto de vista adictivo, ¿no? Es violento, con frecuencia hay odio, se tratan de lastimar el uno al otro, incluso manipular para volver a la relación. Y esto, seguramente lo saben, puede durar años, ¿no? Esta sensación de entrada y salida de los vínculos, esta falta de claridad, esta falta de compromiso, que nos dejan en un terreno de muchísima vulnerabilidad, ¿no? A lo mejor me dicen que sí, nos deja totalmente en mucha desventaja emocional, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos, digamos, de cómo esta postura adictiva, que es lo que nosotros entendemos como codependencia en el terreno de las relaciones, puede afectar a una persona, ¿no? Y obviamente cómo se puede beneficiar desde esta otra perspectiva que es más abierta. Obviamente a lo mejor ustedes dicen, oye, pues ¿cómo le hago para hacer eso, no? Porque suena muy bonito y decir, ay, pues sí, acepto el rompimiento y no siento pérdida y todo bien. Y obviamente son procesos complejos, son procesos que necesitan trabajo constante, pero bueno, parte de la información que les quiero compartir el día de hoy, pues tiene que ver con justamente entender cuáles serían esas herramientas que necesitamos para ponernos en una posición en la que podamos andar un poquito más ligeros, podamos decidir con mayor firmeza y sin tanta culpa o aprensividad, ¿no? La primera es vive tu propia vida, ¿no? Esto que yo mencionaba, sin profundizar mucho en la charla pasada, eh, vivir tu propia vida es, bueno, soltar el enfoque en el otro y empezar a pensar en mí, ¿no? Y empezar a pensar en mí en términos de, bueno, pues cuáles son mis necesidades, qué quiero, para dónde voy, etcétera, etcétera, y sobre todo qué necesito y qué me impide que yo lo haga, ¿no? Nos dice Melody Beattie, la manera más segura de volvernos locos es involucrarnos en los asuntos de otras personas. Y la manera más rápida de volvernos sanos y felices es entender nuestros propios asuntos. Es decir, muchas veces nosotros hablando de la tranquilidad y hablando de esperar ese mensaje, esperar esa respuesta, esperar ese cambio de opinión, ese cambio de conducta en el otro, nos puede literalmente desquiciar, ¿no? Es decir, yo no voy a estar tranquilo hasta que la otra persona haga algo, ¿no? Me mande mensaje, llegue a la casa, cumpla mis necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo hambre y no como porque no ha llegado mi pareja, ahí es un tema, ¿no? Y incluso hasta me voy a enojar, es que me quedé esperando porque no llegabas y no me decías nada, etcétera, etcétera. Entonces se trata más bien de pues, entender que mi hambre es mi responsabilidad y que yo puedo ser quien se encargue de ello, ¿no? Y obviamente continúa Melody diciendo, tengo la responsabilidad de identificar esas necesidades y satisfacerlas. Tengo la responsabilidad de solucionar mis problemas o de aprender a vivir con ellos o aquellos, perdón, que no puedo resolver.
Esto es bien importante. Cuando nuestros residentes llegan a casa, es bien difícil empezar a discernir o a desmenuzar cuáles son sus verdaderas responsabilidades, ¿no? Y muchos de ellos dicen, no, lo que pasa es que choqué el carro de mi mamá y necesito pagarle, o no, la verdad no quiero estar aquí porque están pagando y yo me siento culpable y quiero regresarles todo lo que me han dado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entender cuáles son nuestras responsabilidades, entender cómo yo soy el responsable de satisfacer mis necesidades, es un cambio bien importante en los procesos de cambio aquí en casa. ¿Qué significa eso? Que en lugar de enfocarnos en lo que le debo a mi mamá o lo arrepentido que estoy por todo lo que hice, entender qué es lo que tengo que hacer para que esa conducta deje de existir. ¿Qué es lo que yo personalmente tengo que hacer para que mi vida sea diferente? ¿Cuáles son las herramientas específicas que me están faltando para que yo cumpla esos objetivos, ¿no? El gran tema es que la mayoría de los codependientes no pedimos lo que necesitamos. Muchos codependientes no saben o no se han puesto a pensar en lo que quieren y desean. Y este es un tema importante de rastrear, digamos, eh, en la infancia primaria, ¿no? Es decir, cuando somos niños o niñas, entender si mis necesidades fueron escuchadas. Para esto les invito mucho a que revisen, si no nos pudieron acompañar, la charla de apego y drogas. Justamente ahí hablamos de cómo en nuestra primera infancia se generan pautas de interacción, se generan tendencias relacionales que permanecen hasta la vida adulta, ¿no? Es decir, si mi necesidad fue satisfecha, eso podría generarme un apego seguro en la adultez, pero si esa necesidad a veces era satisfecha y a veces no era satisfecha, pues me puede generar un apego ansioso. Si yo recibía castigos a la hora de expresar mis necesidades, pues ya podría yo entender que ni para qué hablo, ¿no? Ni para qué pido, si a final de cuentas no me van a dar lo que quiero. Y esto genera, a final de cuentas, pues olvidarnos de nosotros mismos y dejar de pedir lo que necesitamos y obviamente empezar a enfocarnos en el otro. Y ya hay varios modelos de interacción, o cómo complazco al otro, cómo persigo al otro o cómo soy víctima del otro, ¿no? Entonces, el primer gran, digamos, recomendación es vivir nuestra propia vida, ¿no? El que sigue es tener un romance con nosotros mismos. El tema de romance lo vemos normalmente a partir del mito del amor romántico, ¿no? Esta otra parte complementaria que me va a resolver todas mis broncas en la vida y obviamente pues eso genera que tendamos a entablar relaciones totalmente antagónicas con nuestro interior. Es decir, lo que yo quiero, lo que yo necesito, no es relevante, se pone en un segundo término porque lo que es importante para mí es mi romance con el otro, no mi romance conmigo mismo, ¿no? Entonces, honrar al yo es estar dispuestos a saber no solo lo que pensamos, sino también lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que deseamos, incluso también lo que sufrimos, lo que nos asusta o nos enoja, y aceptar nuestro derecho a experimentar esos sentimientos. Lo opuesto a esta actitud es justamente lo que vivimos las personas con codependencia: negación, desconocimiento, represión y autorrepudio, ¿no? Este tema del autorrencor, este tema del autocastigo, la autoexigencia, cuando no estamos alineados con los estándares de otras personas. Y eso es terriblemente doloroso porque estamos intentando poner una pieza de nuestro rompecabezas en el rompecabezas de alguien más y viceversa, ¿no? Y eso nos puede dejar en un terreno pues de muchísimo malestar, ¿no? Donde nosotros no alcanzamos a escuchar. Hay un residente aquí en casa que tiene todo el apoyo de su familia, tiene ¿cómo decirlo? Todo está a su favor para que se recupere. Muchas veces las personas no tienen una red de apoyo, no tienen eh, dinero para pagar los tratamientos, etcétera, etcétera, no tienen un concepto estable de sí mismos, y esta persona sí lo tiene, pero algo que le ha fallado mucho en su proceso es poder identificar qué es lo que quiere, ¿no? Y yo le ponía un ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos preguntan ¿qué quieres de comer? Decimos pues lo que haya, ¿no? Lo que esté disponible, lo que haya en el refri, etcétera, etcétera. Y ese tema de la disponibilidad nos deja en segundo plano lo que realmente queremos. Entonces le decía, ¿qué quieres comer hoy?
Pues no importa lo que quiera, pues a final de cuentas vamos a comer lo que nos dan aquí en casa. Ok, pero ¿qué quieres de comer? Y se quedó, no sé, quiero sushi, ¿no? Entonces, para él llegar a esa conclusión de que quería comer sushi fue un temota, fue algo como que batalló mucho para entender qué quería, porque desde su punto de vista lo que quería era totalmente secundario a lo que hay, ¿no? Y eso no significa que porque quiere sushi va a cenar sushi, sino en la maduración emocional se trata básicamente de entender que puedo tener claro lo que quiero, aunque esto que quiero no esté disponible, ¿no? Entonces puedo entender cómo hacer que eso que quiero esté disponible, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos eh, claridad, digamos, sobre esas necesidades, va a ser muy difícil que podamos satisfacerlas. De ahí que este mundo de curiosidad personal, este mundo de, oye, pues, ¿qué onda conmigo? ¿Cómo me siento? Va a ser bien relevante. Obviamente este romance va a ser útil si somos honestos con nosotros mismos. Es decir, muchas veces nos sentimos de cierta manera, sabemos que nos sentimos de cierta manera, pero no lo comunicamos, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente me dan miedo las películas de terror. Y por mucho tiempo era como, qué pena que los otros sepan que me dan miedo a las películas de terror. No puedo decir eso, soy un adulto. ¿Cómo voy a admitir que tengo miedo? ¿No? Entonces, esta vida de curiosidad ante uno mismo nos permite pues, reconocer, ¿no? Que es parte de otra invitación que hacemos en este material, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente. El arte de la autoaceptación. La autoaceptación es un problema importante en procesos de recuperación y el trabajo con adicciones, ¿no? Este tema de que la persona se asuma como, como adicta es un gran tema. Que una persona se asuma como algo más que una persona con adicción es un gran tema. No, son pilares bien importantes en el camino de cualquier recuperación. Pero esta autoaceptación nos lleva a la agencia, al poder. Es decir, muchas veces cuando nosotros admitimos que tenemos un problema, podríamos sentirnos vulnerables, incapaces, impotentes, pero esta aceptación tiene un efecto justamente contrario. Si yo puedo aceptar que yo soy quien soy, que siento lo que siento, que he hecho lo que he hecho, si puedo aceptarlo, me guste o no, entonces puedo aceptarme a mí mismo. Puedo aceptar mis defectos, mis dudas sobre mí mismo, mi pobre autoestima. Y cuando pueda aceptar todo eso, me habré puesto del lado de la realidad en lugar de luchar contra ella, ¿no? El primer paso de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Codependientes Anónimos, se trata justamente de esto. Admitir, ¿no?, que no tenemos poder frente a esta problemática. Admitir que necesitamos ayuda, ¿no? En trabajo con varios de nuestros residentes, esto es un gran tema. El tema donde la persona admite que no puede sola y que admite que necesite ayuda, ¿no? ¿De dónde viene este tema de no poder aceptar la realidad? Viene de no, que sea una realidad demasiado dolorosa, ¿no? Que sea una realidad que sea demasiado incómoda, que sea demasiado inhabitable. Y obviamente eso me va a obligar a que yo tenga estrategias de supervivencia. Cuando aquí le planteamos la idea a los residentes de que en lugar de sobrevivir pueden empezar a vivir, pues es un estallido, ¿no?, emocional para ellos, ¿no? Es decir, aquí el valor se mide de otras maneras, ¿no? Hace poco, la semana pasada, tuvimos una sesión muy bonita, muy, muy emotiva, donde todos los miembros de esa reunión éramos varones, y todos nos tocó llorar, ¿no? Y conectamos con nuestras historias, el tema era la familia, los hermanos, entonces todos participamos y todos conectamos con una emoción muy importante, y uno de ellos, un paciente de reciente ingreso, eh, obviamente conectaba con su historia, pero también conectaba con un sentimiento de culpa, y decía, es que yo me sentía muy, muy fregón allá afuera, yo me sentía muy autosuficiente muy allá afuera, y aquí estoy llorando como una niña, ¿no? Entonces, él hacía el contraste, ¿no? De yo que me veía tan fuerte allá, aquí estoy como una chiquilla de 5 años. Y algo que me pareció a mí muy hermoso fue que la comunidad se acercó a él y le hizo ver que ese llanto, que esa vulnerabilidad era un síntoma de fortaleza emocional y no lo contrario. Y que obviamente
No había nada de malo en hacerlo y no tendríamos por qué usar el término niña y cosas por el estilo, o sea, como que nada de eso tenía que ver con lo que hacíamos acá, ¿no? Entonces, esa aceptación, ese reconocimiento, ¿no? De lo que somos, ¿no? No es un pase libre para justificarnos o no hacernos responsables de lo que nos toca, sino simplemente estar del lado de la realidad, ¿no? Si no atiendo la realidad tal cual es, difícilmente la puedo modificar, ¿no? Entonces, toda esta lista de factores son bien relevantes para los procesos acá. Decir esto que soy y decir soy una persona con adicción, no esto que siento muchísima pena, siento muchísima vergüenza, siento muchísimo arrepentimiento, ¿no? Y aceptar lo que he hecho. Me he hecho daño a mí, le he hecho daño a otros, ¿no? Y es algo que no podía aceptar, ¿no? Rompí promesas, ¿no? Traicioné confianzas y una vez que lo hacemos, nos liberamos y decimos, podemos decir con la frente en alto, sí, era una persona que solía hacer eso y ahora decidí cambiarlo, ¿no? Si alguien llega algún cobrador emocional por ahí, si alguien llega un vigilante de la buena moral y las buenas costumbres, que nos diga, te equivocaste en el pasado, tú eres fulanito el que robaba, tú eres fulanito el que mentía, una persona en recuperación puede decir, sí, sí soy esa persona, ¿no? Y no soy solamente ese error que cometí, no soy solamente esa traición que hice, soy mucho más que ello y estoy trabajando en aceptar lo que soy para poder cambiar lo que tengo ante mis ojos, ¿no? De ahí que sea tan importante el arte de la autoaceptación, ¿no? Algo que parece obvio que no lo es tanto es los propios sentimientos. Muchas veces estamos bien embroncados, digamos, con las emociones del otro, estamos bien metidos en lo que el otro hace o no hace, lo que dice o no dice, lo que siente o no siente, ¿no? Y que tiene que ver con esta falta de conexión con nuestros propios sentimientos. Desde muy temprana edad aprendemos la mentira de que nuestros sentimientos no cuentan, de que de alguna manera nuestros sentimientos están equivocados. A nuestros sentimientos no se les escucha, de modo que también nosotros dejamos de escucharlos. Lo que le decía hace rato con el tema del apego evitativo, ¿no? Pues ¿para qué hablo si al final de cuentas mi voz no tiene un eco en ningún lugar, ¿no? Entonces, reconocer lo que verdaderamente sentimos demandaría entonces una decisión, una acción, un cambio por parte de nosotros y nos enfrentaría cara a cara con la realidad. Muchas personas estamos bien en dificultad para que para que esto suceda, ¿no? Para enfrentar esa realidad. Esa realidad, como decía, de repente puede ser muy dolorosa, puede ser muy inevitable, ¿no? Pero obviamente ese es el camino, ¿no? Reconocer que es válido. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que me hizo mucho sentido y que me ayuda a conectarme con esa realidad. Y es básicamente decir, mis sentimientos, lo que siento es real, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, eso de alguna manera me pone en contacto con mi realidad interna, pero también con la externa. Y decir, pues no porque yo sienta miedo por la película de terror esta que me aterra, voy a pensar que en realidad mi vida está en riesgo, ¿no? Entonces es como este equilibrio, este matiz, ¿no? Entre estas dos realidades que son igual de válidas e igual de importantes. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la recomendación? Entender que nuestros sentimientos son los que importan, ¿no? Y muchas veces nos enganchamos en el terreno de la codependencia diciendo, ¿por qué el otro no ve lo que yo siento? ¿Por qué el otro no valida lo que yo siento? ¿No? Sabiendo que, pues, a final de cuentas, quien lo está viviendo soy yo, ¿no? Quien puede validarlo soy yo. Y ojo, no significa que nos convirtamos en islas o que no atendamos nuestras necesidades y que solo lo hagamos y que no nos importe el otro. Justamente hoy en la mañana trabajaba con una pareja y donde decía, no, pues es que hazte responsable de lo que a ti te toca. Y yo le decía, claro, por supuesto que es responsable, pero por ejemplo, si viéramos un accidente real, ¿no? Una persona con un balazo así en el brazo, nosotros pues sabemos, no somos especialistas en medicina, no somos paramédicos, pero estamos ahí, ¿no? Entonces, atender el dolor del otro no se trata tanto de quitarle el malestar, ¿no? Y sanarlo mágicamente, sino presenciarlo,
atestiguarlo, ¿no? Es el gran tema de la validación emocional. Lo mismo pasa con nuestras propias emociones, ¿no? Yo soy el que la está sintiendo, ¿no? Y si llega alguien y lo invalida y me dice, no es para tanto, no seas exagerado, no seas ridículo, no es así, ¿no? Pues a final de cuentas, la primera persona que responde ante esas emociones soy yo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, en la metáfora del balazo, pues obviamente yo no me puedo recuperar a solas de un balazo, ¿no? Puedo reconocer este dolor, puedo hacer algo al respecto, puedo llamar al 911, puedo pedir ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, en el terreno de la recuperación, muchas veces vivimos en un terreno donde la persona no admite que tiene un balazo, ¿no? No tiene teléfono para llamar, ¿no? Entonces, y quien lo presencia no hace nada al respecto, ¿no? Digamos que por ahí podría ir esta sensación de muchísima incomodidad y de muchísima inflexibilidad en el terreno de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, de nuevo, la invitación en este caso es sentir nuestros propios sentimientos, ¿no? Y validarlos y reconocer que son reales, aunque no sean la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, fijar nuestras propias metas, esto también es bien relevante en terrenos de codependencia. Aquí, justamente en la primer charla que hacíamos con familiares en presencial, le decíamos a una madre de familia, ¿cuál es su meta más importante en la vida? Y ella decía, que mi hijo sea feliz. Entonces decimos, no, pues está súper bien esa meta, que su hijo sea feliz, pero usted, ¿cuál es su meta propia? No, pues que mi hijo se recupere de su adicción y que logre tener su familia, etcétera, etcétera. Entonces, para esta persona era terriblemente difícil hablar de una meta propia, ¿no? La meta era el otro, ¿no? Y esto, insisto, se alimenta con muchos mitos sociales. El mito del amor romántico es esto, pues, ¿cuál es tu meta en la vida? Casarme, ¿no? Tener trabajo, tener hijos, ¿no? Y esas metas pues no son propias, son metas de alguien más, ¿no? Entonces, cuando estamos en el proceso de trabajar nuestra codependencia, fijar nuestras propias metas es bien relevante, ¿no? Aquí les comparto una lista muy breve de cómo podríamos empezar a hacer esto. La primera, que es una que a mí me encanta, es hagamos de todo una meta, ¿no? A lo mejor la meta allá neoliberal, capitalista, es acumular riqueza. A lo mejor la meta para mí es pararme de la cama, ¿no? Yo soy una persona con diagnóstico de ansiedad generalizada y depresión, y para mí muchas veces era como adjudicarme a mí mismo la culpa, ¿no? No es que eres un flojo, es que porque no te levantas, porque no eres más productivo, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer metas propias, para mí es como levantarme, ¿no? Pararme de la cama era un gran reto y lo convertí en una meta, ¿no? Dormir a mis horas, lo que sea, comer mejor, cualquier meta que tengamos o cualquier aspecto de nuestra vida que queramos mejorar, convertirlo en una meta. Omitir el debería de, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver con esto que decíamos de las expectativas sociales, de las metas que están construidas en lo colectivo, y es como, tienes tal edad, deberías hacer tal o cual cosa, ¿no? Eres mujer, eres hombre, entonces deberías comportarte de tal o cual manera, ¿no? Entonces, empezar a omitir este tipo de expectativas y enfocarnos en nuestras verdaderas metas, ¿no? Para mí, que es relevante, no tanto para mi familiar, para mi pareja, para la sociedad en la que vivo. La siguiente es no nos limitemos, en el sentido de, les comparto un poco mi propia experiencia, ¿no? Yo en este episodio depresivo que tuve subí muchísimo de peso, ¿no? Y el proceso de cambio que viví, bajé mucho de peso, ¿no? Entonces, cuando yo llego eh, a una cifra que yo dije, no manches, jamás pensé que pudiera pesar esto, un amigo muy querido me decía, pues ve por lo siguiente, ¿no? Ve por los siguientes 5 kilos. Y yo decía, no, no manches, o sea, si yo ya pesaba muchísimo y ahora peso esto, pues ya estoy tranquilo, estoy a gusto. Me decía, no, ¿por qué te limitas? Ve por más. Entonces, no era un tema de estética, no era un tema ni siquiera de salud, era un tema de mental, ¿no? Es decir, yo no me concibo a mí mismo pesando eso, yo no me concibo a mí mismo haciendo tal o cual actividad o ejercicio. Entonces, por ahí va la recomendación de no limitarnos, ¿no? De decir, bueno, ¿de dónde saqué que yo no podía hacer tal o cual cosa? ¿No? Y que creo que también tiene mucho que ver con omitir los debería, ¿no? Escribir en un papel nuestras metas, ¿no? Ponerlas
con claridad y precisión, ¿no? Y para mucha gente les funciona ponerle fecha, cifras, etcétera, etcétera, pero creo que desde nuestro punto de vista, escribirlo, ponerlo en papel, ponerlo, enunciarlo con claridad, ¿no? Creo que es algo importante. Y algo que creo que puede ser medio contraintuitivo para algunos es soltar las metas. Es decir, muchas veces nos frustramos cuando nos ponemos propósitos de año nuevo y no se cumplen y decir, bueno, por algo no se cumplieron, ¿no? Creo que esta autoexigencia es como que no lo cumpliste porque eres un tal o cual, ¿no? Y es decir, bueno, esta es una meta que yo tengo y ahora me doy cuenta que, no sé, es más difícil de lo que pensaba, implica más inversión de lo que yo tenía previsto, etcétera, etcétera. Y decir, bueno, esa era una meta que yo me planteé cuando, no sé, tenía 15 años y ahora mi vida ha cambiado, etcétera, etcétera. Entonces, aprender a soltar también es una parte importante de fijar metas. Hacer lo que podemos con el día de hoy. Algo que les compartía Eduardo Chimés en su testimonio era justamente esto de yo quiero hacer, tengo todos estos planes a futuro y decir, bueno, ¿cómo todos esos planes a futuro se conectan con lo que estoy haciendo el día de hoy? ¿Cómo lo que hoy está sucediendo en mi vida propicia o favorece todo eso que quiero que suceda en el futuro? Creo que es una forma bien, bien bonita de vivir los procesos, ¿no? De decir, pues a lo mejor el día de hoy no se cumple en su totalidad la meta, pero lo que pude hacer para que eso sucediera, lo hice. Y nos realimenta la motivación de muchas maneras. Y finalmente, algo que le cuesta mucho trabajo a muchos de nuestros residentes es la paciencia. Ser pacientes, ¿no? Roma no se construyó en un día y darnos cuenta que esas metas se pueden cumplir siempre y cuando existe esta constancia, esta responsabilidad, este compromiso y esta paciencia de entender que esto no se me va a quitar. Algo que a mí me pasa mucho, por ejemplo, a la hora de entender mis emociones, es darme cuenta que no me gusta que pasen ciertas emociones, ¿no? Y yo quiero que ya se me quite el malestar y quedarme conmigo y entender, bueno, estás muy enojado y no hay mucho que puedas hacer ante este enojo más que vivirlo. Entonces, esta paciencia, esta manera de eh, tal vez calmar un poco nuestras mentes y entender que pues estamos viviendo un proceso, nos puede ayudar mucho a que nuestras metas se cumplan. Y al contrario, cuando somos impacientes, pues muchas veces las personas abandonan tratamiento, se impacientan, se intoleran, se desenfocan justamente por esta falta de paciencia. Obviamente, el programa de los 12 pasos, pues es algo fundamental para el tema de la codependencia. Una cosa magnífica acerca de las reuniones es que la gente puede ser como es, ¿no? No hay por qué fingir que no tienen un problema particular porque todos los demás padecen el mismo problema. Si no lo tuvieran, no estarían ahí. Yo conozco a muchas personas reacias a visitar los grupos de autoayuda. La experiencia que he tenido ha sido maravillosa y justamente porque me he encontrado gente muy similar a mí, pero gente muy diferente a mí también, ¿no? Que viven los problemas desde otro punto de vista y que los soluciona desde otro punto de vista. Entonces, eh, creo que tenemos un prejuicio ahí bien importante de es que no es como yo y que claro, hay muchos factores para que uno se sienta cómodo y seguro y acompañado en los espacios, pero en el tema de los 12 pasos creo que la finalidad de los grupos es justamente poner en común todo aquello que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Algunos podemos estar reacios a acudir a las reuniones porque sentimos que ya hemos hecho bastante por otras personas en nuestra vida. Las personas codependientes dicen, ahora resulta que yo tengo que ir a terapia porque el otro se puso hasta las chanclas anoche. Y el tema es, tenemos razón, por eso es importante ir a grupo, porque asistimos por nosotros mismos y no tanto por la otra persona, ¿no? Muchas personas que llegan a CODA, a codependientes anónimos, tratan de arreglar el tema de, oye, es que mi familia, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi mamá, mi tía, y lo primero que nos dicen en el grupo es, aquí vienes a hablar de ti y no del otro, ¿no? Y esa es una pauta bien importante para el tema de la recuperación en codependencia. ¿Cómo vivir y amar de nuevo? ¿No? ¿Cómo todas estas herramientas se traducen en que yo tengo una vida plena y segura y bonita una vez más? Todo se trata de equilibrio. Aprender a amar al mismo tiempo, vivir nuestra propia vida, aprender a amar sin fundirnos completamente en el plano emocional con el objeto de nuestro afecto.
y aprender a amar a los demás sin por ello dejarnos de amar a nosotros mismos. Parece una cosa bien sencilla, parece una cosa que no tiene chiste, pero tiene toda la complejidad del mundo cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra ilusión en esa otra persona que nos va a solucionar todos los problemas, esa gran promesa que nos hace el mito del amor romántico. Pero creo que el amor no es excluyente de la libertad, el amor no es excluyente de la salud individual, ¿no? Creo como lo mencionábamos en la charla de hace 2 semanas, el amor es lo que nutre la recuperación, ¿no? Es esta fuerza que nos conecta o nos interconecta con el otro y nos hace atender nuestras necesidades y poder presenciar las necesidades del otro. ¿Cómo empezamos? Siendo honestos, guardemos una mente abierta y mantengámonos dispuestos a tratar de hacer las cosas de modo distinto y entonces podremos cambiar. Estos son los principios espirituales del programa de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, la receptividad, la honestidad y la buena voluntad. Es decir, está abierto a otra opción. Yo recuerdo como psicólogo, como profesional de la salud mental, leer el libro rojo de la salud, el libro rojo de la enfermedad emocional que maneja AA y NA. Y yo decía, aquí no hay sustento teórico y aquí no hay ciencia y como todas estas quejas que venían desde mi contexto académico, ¿no? Y en una reunión daban lectura a una parte bien importante de ese libro que decía, mira, aquí no estamos descubriendo el hilo negro, aquí estamos personas que buscamos hacer cambios, que buscamos hacer las cosas diferentes, nada más. No es esta gran respuesta universal que funciona para todos, es básicamente hacemos lo mismo cada uno en nuestros contextos y decimos, a mí lo que me ha funcionado es esto, mantener una mente abierta, hacer las cosas diferentes, nada más. ¿No? Entonces, para mí, en mi caso particular, lo que yo solía hacer era la racionalización, ¿no? Evitar sentir ante todos los medios disponibles, ¿no? Y uno de ellos era justamente este cuestionamiento crítico, teórico, que no tiene nada que ver con cuestionarnos. O sea, todos aquí, para eso está la sección de preguntas ahorita al final, todos podemos hacer preguntas y tener dudas sobre aspectos, pero en mi caso particular no se trataba de resolver dudas, se trataba de esta desconfianza de hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, creo que es bien, son principios bien sencillos, ¿no? Y dice el programa de Alcohólicos Anónimos, lo que no es sencillo no es espiritual, ¿no? Eh, ya para concluir, conseguir nuestro equilibrio y mantenerlo una vez que lo hemos encontrado es la sustancia de la recuperación. De eso se trata, ¿no? Hacer toda esta chamba emocional para encontrar este balance entre todos los aspectos de nuestra vida y mantener ese balance, que ese balance se convierta en nuestro estilo de vida. Es lo que nosotros entendemos como vivir en sobriedad, es lo que nosotros entendemos como vivir en recuperación. Y pues nada, esta es la información que preparé para el día de hoy. Se las comparto con mucho gusto, con mucho cariño. Insisto, todo este tema de algunos de los aspectos como límites, por ejemplo, desprendimiento emocional, son charlas que ya hemos atendido en otros momentos y de las cuales ustedes obviamente pudieran beneficiarse si así lo desean. Y pues nada, tenemos un poquito de tiempo para preguntas, básicamente unos 10 minutitos. Si alguien tuviera alguna pregunta, con mucho gusto intentaré responder. Bueno, vamos a ver aquí. Nos comparte Francisco. Francisco nos dice, ¿cuándo la responsabilidad se convierte en culpa? Muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. Normalmente, en la experiencia que nosotros hemos tenido acá es un proceso al revés. Lo que más vive la persona es culpa por lo que es, por lo que ha hecho, por el daño, como mencionaba hace ratito. Y nuestro trabajo se trata de
retirar este juicio moral, de retirar este estigma social del malo, la oveja negra, todas estas connotaciones que se tiene de las personas con adicción y pasar a la responsabilidad. Esta responsabilidad no es menos amarga, pero sí es muy funcional a la hora de hacer cambios. Es decir, si yo me pienso a mí mismo como el criminal, el delincuente, difícilmente va a haber cambios. Y mentalmente digo, bueno, ¿para qué cambio? Si al final de cuentas soy un criminal, ¿no? Si al final de cuentas soy un delincuente. Entonces, la responsabilidad es justamente aprender a responder por todo, responder por mis actos, por mis pensamientos, por mis ideas. Y sí, muchas veces en los procesos de responsabilidad, la culpa es algo que tenemos que estar retirando constantemente, ¿no? Y como decía, pues son procesos complejos, son procesos largos, pero pues digamos es la ruta que nosotros manejamos para que estos cambios sucedan. Muchas gracias, Francisco, por tu comentario y tu pregunta. Nos dice Eclipse, ¿se queda grabada la conferencia? Sí, se queda aquí almacenada en nuestra página de Facebook y el sábado la subimos a nuestro canal de YouTube donde están todas las conferencias almacenadas. Te agradezco mucho, Eclipse, por tu comentario. Nos dice Publio, ¿cómo liberar a una persona de sus cargas emocionales? Muchas gracias por la pregunta, Publio. Yo creo que lo primero es este reconocimiento de que estas cargas existen. Muchas veces traemos estas mochilas de responsabilidad del otro que a lo mejor son hasta invisibles y muchas veces tiene que ver con justamente el deber ser, ¿no? Yo tengo que cuidar de mi papá, yo tengo que consolar a mis hermanos porque mi tío estaba borracho y entró a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el primer gran paso de liberación de estas cargas emocionales es reconocer que existen y reconocer que son cargas que uno asume en momentos de muchísima algidez emocional. Es decir, piensen si nosotros pensáramos desde cuándo cargamos ciertas mochilas emocionales, podremos darnos cuenta que tenemos muchísimo tiempo con ellas y que a veces ni siquiera sabemos vivir sin ellas, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago para hacerme responsable por el otro, ¿no? Entonces, yo diría, primero, reconocer que esto existe, reconocer cuáles son mis responsabilidades, cuáles no son mis responsabilidades, y a partir de ese punto, ¿no? Te agradezco mucho, Publio, por tu pregunta. Nos dice FE, ¿será que mi enfermedad del alcoholismo sea más bien un refugio de la codependencia de mi pareja? Muchas veces, gracias, Fe, eh, eh, muchas veces tanto la codependencia como el alcoholismo son refugios, ¿no? Justamente hace ratito en una sesión grupal lo hablábamos, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio de 10 consecuencias donde el residente nos expone a la comunidad 10 consecuencias concretas o las más fuertes de su adicción activa. Y yo le decía a la persona que presentó hoy, yo le decía, este ejercicio es justamente para que te des cuenta que la solución que planteaste a tu problema no es una solución. Es decir, es el uso de sustancias, ¿no? El prenderme de otra persona no es el problema, es la solución al problema, ¿no? Yo soluciono mi vacío existencial, yo soluciono mi dolor consumiendo sustancias, ¿no? Yo evado lo que siento, yo entierro lo que me duele prendiéndome de mi pareja, prendiéndome de mi familiar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tanto la codependencia como la adicción o la dependencia de sustancias son refugios emocionales para personas que no hemos encontrado un refugio en otro lugar. No hemos encontrado una manera de sentirnos un poquito mejor, no hemos encontrado una manera de sentirnos un poquito menos mal. Te agradezco mucho la pregunta. Nos dice Tetruth. Hola, soy Ruth. ¿Cuál es la diferencia entre dependencia y codependencia? Te agradezco mucho la pregunta, Ruth. Justo ayer la estábamos hablando. Te explico. En el contexto de las adicciones, el estudio de las adicciones estaba bien enfocado a la psiquiatría. Entonces, Robert Sabe, la persona que acuña el concepto de codependencia, observa que las personas que viven con personas dependientes de sustancias la pasan mal, ¿no? Ese es el análisis que él hace, decir, oye, este problema no es un problema individual, es un problema sistémico. Cuando esta persona bebe, afecta al resto de su sistema
familiar, ¿no? Y esta persona, personas con el cariño, con el afán de ayudarlo, pues se prenden de él, ¿no? Para que cambie su conducta, ¿no? A eso Robert Sobi le llamó codependencia, ¿no? Es decir, tenemos una persona que depende de la sustancia y una persona que codepende, es decir, está dependiendo de la persona que depende. Ese es el concepto inicial de la codependencia. Estamos hablando ya de un buen rato, estamos hablando de unos 80 años, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona este concepto? ¿No? Evoluciona al término de que una persona codependiente, no solamente una persona que depende de alguien dependiente de sustancias, sino una persona que depende de alguien, una persona que pone al principio a la otra persona, una persona que se obsesiona con la otra persona. Yo por eso decía hace ratito que una persona con adicción puede ser perfectamente codependiente, porque una cosa pues no tiene que ver con la otra, ¿no? O sea, yo puedo ser alcohólico y codependiente, ¿no? Yo puedo ser una persona que estoy bien prendido de alguna sustancia y bien prendido de mi pareja, de controlarle todos sus actos, o de mis hijos o de mis mascotas, pero el caso es que siempre estoy ahí tratando de controlar al otro. Espero haber respondido tu pregunta y te la agradezco mucho, Ruth. Nos dice Berenice, quisiera crecer como mujer para poder ayudar a mi familia, pero ellos no me dejan. ¿Cómo le hago? Creo, Berenice, que si algo, un mensaje es importante en esta charla es justamente que te pongas tú primero, ¿no? Si quieres ayudar a tu familia, está súper bien, ¿no? Pero el tema es, ¿tú qué quieres para ti? Más allá de ayudar a tu familia, ¿no? Este tema de muchas veces cuando uno quiere desarrollar habilidades emocionales, es cierto, vivimos en contextos que no nos permiten que eso suceda y decir, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades de abandonar este contexto? Y aquí es donde vienen unos deber ser, ¿no? Pues cómo me voy a alejar de mi familia, etcétera, etcétera. Pero cualquier persona que se dedique a esto te podrá decir que muchas veces, si el origen de gran parte de nuestros problemas está en la familia, el distanciamiento de la misma puede ser una gran opción. No estoy diciendo que sea una cosa universal y que todo el mundo tenga que romper relaciones con sus familiares, pero sí entender que primero voy yo, ¿no? Y que si priorizarme es problemático para mi sistema, pues tal vez el problema no soy yo, sino el sistema en el que estoy, ¿no? Entonces, creo, Berenice, que lo primero que puedes hacer es centrarte en ti misma. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres para ti? ¿No? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Creo que por ahí podría ser un buen punto de partida. Y pues bueno, se nos acaba un poquito el tiempo. Les agradezco mucho, mucho, muchísimo todos los comentarios. Hay muchos comentarios, los veía aquí como iban saliendo en vivo. Me tomaré el tiempo de leerlos y si tengo oportunidad de responderlos ahí en texto. Muchas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por permanecer todo este tiempo conectados. Y pues bueno, nos estaremos viendo en 2 semanas. Yo estuve aquí dos conferencias consecutivas, regresaré yo creo en un mes y medio con el tema de trauma y en la próxima conferencia tendremos a nuestro compañero Héctor Calderón a cargo del espacio. Les agradezco mucho, mucho su tiempo y su atención y por aquí nos estamos viendo. Muy bonita noche para todos.